Nuevo profesor y compañero de estudios, cordiales saludos. Voy a hacer una exposición sobre el contexto histórico de América Latina durante el desarrollo de la prensa. Antes de 1492 existían en América Latina 3 civilizaciones: la azteca en México, los mayas en Yucatán, Guatemala, y nosotros los incas en la cordillera de los Andes. Como sociedades organizadas tenían sus formas de comunicación. Por ejemplo, los incas, los quipus, instrumento con cuerda, en los que hacían nudos con los que dejaban constancia la circulación de mercancías al interior del imperio. Los chasquis, corredores que trasladaban información en paquetes a través de su red de caminos. Su escritura se basaban en ideogramas. Los mayas, su escritura eran complejos jeroglíficos y fabricaban papel con cortezas finas de los árboles y la piel del venado. En la colonia, en 1533, se constituye la primera imprenta en América, en México. Las primeras obras fueron de carácter religiosas. En 1539 empezaron a publicarse la hoja volante. Eran cuadernillos que contaban hechos importantes sin periodicidad. A veces se reproducían los que llegaban de España para estar en contacto con la metrópoli. Aparecen las gacetas por iniciativa de las autoridades para establecer lazos con España. Los criollos hacen uso de las gacetas para informar de otra serie de hechos y reclaman reformas políticas, administrativas, económicas y judiciales. En 1715 publica la Gaceta de Lima. En 1722 se publica la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, en la que se difunden las ideas de la Ilustración. En 1729 la Gaceta de Guatemala y la Gaceta de La Habana en 1763, que difunde temas comerciales. Los mercurios eran menos políticos y se centraban en temas culturales y literarios. El Mercurio peruano en 1791 reflejó los intereses de las élites del país. En estas publicaciones se difundían las ideas de la Revolución Francesa, como fraternidad, igualdad y libertad. En el siglo XVII, el desarrollo de un periodismo propio de América se vio limitado por la censura política y religiosa, el control de las escasas imprentas por las autoridades y la poca demanda de los órganos de prensa. Muchas de estas publicaciones eran auspiciadas por el virrey, que contaba con apoyo de los sectores criollos para fortalecer el coloniaje. En la República y los grandes diarios. Sustituir el modelo colonial fue un proceso plagado de inestabilidad, violencia y desestructuración económica. La descolonización llevó a la implantación de estados republicanos en las que se mantenía la jerarquía social y política. A mediados del siglo XIX circula una prensa politizada al servicio del poder establecido, pero también aparecen publicaciones de carácter cultural, religioso y científico. En México tenemos el Foro del Imperio o la Republicana, el Águila Mexicana, y 2 diarios más importantes, el Monitor Republicano y el Siglo X y IX. En 1791, el diario Curioso, Erudito, Económico Comercial de Lima, dirigido por Baxati y Mesa. A partir de 1810 crece el número de imprentas y por lo tanto de publicaciones. Así tenemos el Diario Político de Santa Fe de Bogotá, el Semanario de Caracas, La Hora de Chile, la Gaceta de Cartagena de Indias y otro de suma importancia para América Latina, el Correo del Orinoco,
de publicación semanal que circuló desde el 27 de junio de 1818 hasta el 22 de marzo de 1822 en Caracas, en Santa Fe, Lima, Santiago, Buenos Aires, así como en países de habla inglesa y francesa. Uno de los instrumentos más eficaces en la lucha de liberación, difundiendo las ideas de Simón Bolívar. En Argentina tenemos la Gaceta Mercantil, de 1823 a 1852. Los dos más importantes periódicos, La Prensa, fundada en 1869, y La Nación en 1870. En Chile tenemos El Mercurio, fundado en 1827, y en Perú, El Peruano, es el diario oficial de la República del Perú, fundado por el libertador Simón Bolívar el 22 de octubre de 1825. El Comercio se fundó en 1839. Contexto actual del periodismo en América Latina. La estructura social, económica, política y cultural se ha caracterizado por las rupturas institucionales. Las democracias representativas marginan a amplios sectores de ciudadanos, generando inestabilidad. Las dictaduras militares en la década del 70 al servicio de los grandes grupos económicos y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Sobre esa base, el crecimiento de los mercados interconectados renovó la estratificación interna de las industrias culturales latinoamericanas. El poder económico político establecido está vinculado a grupos familiares de dueños de los medios de comunicación. Tenemos pues la Sociedad Interamericana de Prensa. Es un conglomerado de empresarios mediáticos para defender sus intereses económicos y de dominio bajo el pretexto de la libertad de expresión. Igual ocurre con el grupo de diarios América, Unidos por la Libertad e Independencia, fundado en 1991 e integrado por 11 diarios: La Nación Argentina, El Globo en Brasil, El Mercurio en Chile, El Tiempo en Colombia, La Nación en Costa Rica, El Universal en México, El Comercio en Perú, El Nuevo Día en Puerto Rico, El País en Uruguay, El Nacional de Venezuela y la Prensa Gráfica de El Salvador. El Grupo del Comercio concentra actualmente la mayoría de los diarios de circulación nacional y en la televisión, Canal N y América Televisión. La era digital y la prensa. El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha propiciado, por su fuerza e influencia que tienen en los diferentes ámbitos y las nuevas estructuras sociales, que se ha denominado una nueva revolución social. Si bien su desarrollo en la región es evidente, también lo es la marginación de amplios sectores de la población, de la infraestructura y la conectividad. La prensa digital distribuye información periodística especializada, democrática, rápida e instantánea, y con las redes sociales aparecen medios alternativos y comunitarios que dan cabida a contenidos y voz a colectivos marginados por los medios de comunicación hegemónicos. Y por último, vamos a hablar del periodista. Los periodistas son especialistas de la comunicación, haciéndose responsables de investigar, analizar e interpretar y divulgar información a través de cualquier medio de comunicación: periódicos, televisión, radio, redes sociales. La profesionalización del periodista, en caso peruano, ha tenido que superar obstáculos por muchos años para que finalmente las universidades cuenten con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como es el caso de nuestra universidad, que es parte de la historia, por cuanto se inició como escuela fundada el 20 de agosto de 1958. Los hombres de prensa, en cumplimiento de su misión, son blancos de represión tanto estatal como de los dueños de los medios informativos
Miles han sido víctimas del crimen organizado, otros tantos han perdido, siempre en aras de la verdad periodística. Gracias.